A continuación vamos a desarrollar el tema que corresponde a funciones y sus características, otras características adicionales a las que ya hemos venido estudiando. Entonces decimos que una función es creciente cuando en el intervalo AB, entonces vamos a decir este va a ser el intervalo entre A y B. En el intervalo AB, al tomar dos puntos cualesquiera x1, x2, x1, x2, se dice estrictamente creciente si siendo x1 menor que x2, o sea, estando a la izquierda de x2, podemos ver que la función x1 es menor que la función x2. O sea, que a medida que avancemos hacia la derecha y observemos la gráfica, veamos que la línea que forma la función es creciente. Entonces es creciente a medida que avancemos a la derecha, nuestra línea va ascendiendo. ¿Qué podemos decir? Entonces, bueno, teniendo claro ese concepto, podemos analizar esta situación. Tenemos aquí que tenemos el valor x1 3, el valor x2 8. Observamos que la función para 3 vale 2 o corresponde a 2 y para 8 la función corresponde a 9. Podemos ver que la función cuando toma el valor de este valor aquí, 2 es menor que 9. Entonces podemos decir que la función es creciente. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en ocasiones no podemos hacer la gráfica, necesitamos observar la gráfica a partir del análisis numérico. Entonces nosotros reemplazamos, tomamos dos valores, uno menor que el otro, y comparamos los resultados. Entonces si observamos nosotros que si teníamos un rango de valores ordenado, y resulta que también en la función aparece un rango de valores donde f1 es menor que f2, entonces podemos decir que la función es creciente. Vamos a ver cuando la función es decreciente. Una función es decreciente en un intervalo AB, para cualquiera de los puntos del intervalo x1, x2, entonces aquí tenemos x1, x2, siempre que x1 sea menor que x2, se deduce que si el valor de cuando este era A, o sea, cuando aquí es A, es mayor que cuando el valor final es B, o sea, cuando el valor es el segundo término es B, entonces decimos que la función es decreciente. Si nosotros observamos la gráfica, podemos ver que para el primer número, para el primer par de valores que encontramos, el valor es mucho mayor que cuando tenemos el segundo par de números. Observamos que a medida que avanzamos hacia la derecha, nuestra figura, la línea de la función va en descenso. Pero como siempre no se puede ver eso, a veces es necesario asignarle valores a x y resolver en la ecuación para identificar si la función es par o impar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, tenemos una función cualquiera, le vamos a asignar el valor 3 y el valor 8 a la función. Entonces si le asignamos el valor 3 a la función, el resultado me da 9. Si le asignamos el valor 8 a la función, mayor que, o sea, este x2 es mayor que este x1, y observamos que la respuesta en x es 2. Podemos ver salta a la vista que es mayor, este rango es mayor cuando x es menor, el resultado de la función es mayor que cuando x, en este caso, tiene el valor de 8, entonces este segundo valor es menor. Entonces decimos que la función es decreciente, perdón. Una función es lineal. Una función lineal es aquella cuya expresión algebraica es del tipo, entonces aquí tenemos y igual a mx más b, siendo m y b números reales. El número m se llama pendiente. La función es creciente si m, o sea la pendiente, es mayor que 0 y decreciente si m, la pendiente, es menor que 0. Entonces la función lineal, en este caso, que obedece a esta fórmula, teniendo en cuenta esto, le vamos a asignar unos valores. Entonces aquí, en el valor de la pendiente, vamos a asignarle el valor 2. Y b va a tener asignado el valor 1. Entonces,
Este valor, a esta ecuación le hacemos una tabla de valores. Le vamos a asignar los valores menos 3, menos 1, 0, 2, 3 y 4. Y vamos a reemplazar aquí en la ecuación para cada uno de ellos cuál es el par que le corresponde. Entonces cuando por ejemplo es menos 3, entonces ustedes llegan y dicen, bueno, ¿qué pasa cuando x es igual a menos 3? Ustedes anotan el 2 y lo multiplican por el valor que tenemos acá. Ya no vamos a multiplicar por x, sino vamos a multiplicar por menos 3. Luego le sumamos el valor que tenemos acá. Sería 2 por menos 3 me daría menos 6. Y le sumamos 1. Menos 6 más 1 me daría menos 5. Esa es la operación que hacemos para cada uno de los valores que están aquí. Entonces, si ustedes quieren comprobar, pues hacen estas operaciones para cada uno de los valores y tienen que quedarle este mismo dato. Luego que hacemos eso, encontramos los pares ordenados en el plano cartesiano. Entonces para menos 3 le corresponde menos 5, hacemos el punto. Cuando vale menos 1 le corresponde menos 1 en y. Cuando vale 0 le corresponde 1 en y. Cuando x vale 2 le corresponde 5 en y. Y así vamos armando los puntos coordenados. Cuando vale 3 le corresponde 7 en y. Y cuando vale 4 le corresponde 9 en y. Trazamos la línea y aquí tenemos representada una función lineal. Función constante. Una función constante es una función lineal por la cual el rango no cambia sin importar cuál miembro del dominio es usado, para cualquier x1 y x2 en el dominio. Entonces vamos a mirar. Entonces no importa el valor que le asignemos a x en el dominio, el resultado para el rango va a ser el mismo. Vamos a tener el mismo valor en y. Entonces aquí tenemos por ejemplo una situación donde x vale 1.5. Entonces aquí en y tendría un valor de 2. Ese sería el valor según esta escala sería un valor de 2. ¿Y qué pasa cuando x vale 5.5? También tiene el mismo valor de 2. Entonces esto es lo que llamamos una función constante. Función par. Una función par es cualquier función que satisface la relación f de x es igual a f de menos x. Y si x es del dominio de f, entonces menos x también. Observen aquí, nosotros tenemos menos x y el opuesto de menos x sería x. O sea, en magnitud el mismo número pero con sentido contrario. Entonces observemos que cuando el dominio tiene el valor menos x, corresponde a un valor en y que es el mismo cuando tiene el valor x positivo, corresponde al mismo valor. Entonces eso es lo que significa una función par. Cuando tenemos x1 opuesto a x2, entonces lo que significa, si es par, entonces la función dará el mismo valor en ambos casos. Vamos a mirar los valores. Entonces aquí por ejemplo tenemos qué pasa cuando x vale menos 5. Le corresponde el valor 2 en la función. ¿Qué pasa cuando x vale 5, el opuesto a menos 5? Le corresponde el valor 2 de la función. Entonces allí podemos decir que la función es par. ¿Por qué es importante la tabla? Nosotros aquí vemos la gráfica y fácilmente podemos identificar que esta es una función par. Pero en ocasiones nosotros tenemos que identificar una tabla de valores y a partir de la tabla de valores determinar esta característica. Entonces uno puede, mirando una tabla de valores, identificar que esa función representa una función par. Observen aquí, menos 5 le corresponde 2, 5 le corresponde 2.
Entonces son opuestos y se les asigna el mismo número. Observemos aquí, menos 3.5 le corresponde 0 y a 3.5 también le corresponde 0. Son números opuestos, entonces decimos que esta función es par. Una función impar. Una función impar es cualquier función que satisface la relación. Entonces vemos aquí que tenemos a x que es negativo, pero aquí no es tanto eso. Aquí x es negativo y aquí x es positivo. Observen que aquí el opuesto no va a ser relacionado, o sea, tenemos el opuesto en x, pero al mismo tiempo el resultado de la función es opuesta al resultado cuando la magnitud de x es de sentido positivo. Entonces miremos aquí la gráfica. X tiene aquí un valor negativo y le corresponde un valor negativo en f de x. Aquí tenemos el mismo valor opuesto a menos x y le corresponde el mismo valor que tenemos aquí abajo, pero con sentido positivo. Entonces, ¿cuándo decimos que es impar? Cuando teniendo opuestos estos dos valores, al reemplazarlo en la función también nos da la misma magnitud, pero con signo opuesto. Miremos aquí en la gráfica también. Vamos a identificar los puntos. Entonces aquí tenemos unos puntos. Entonces aquí tendríamos el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo. Aquí sería 2, 4, 5, 6 positivo. Entonces el valor en f de x, aquí tendríamos 1, 2, menos 3, el valor en f de x, y aquí tendríamos el valor 3 positivo. Entonces, como podemos ver, entonces el valor de f cuando x vale menos 6 no es igual al valor de f cuando x vale 6. Para que sean iguales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar que este que tengo acá a la derecha es opuesto al que tengo a la izquierda. Entonces ahí ya queda identificada que la función es impar. Funciones periódicas. La función periódica es aquella que repite el mismo valor a intervalos regulares de la variable. Una función f de x es periódica si existe un número p, que se llamaría periodo, tal que pueda hacer que f de x más p sea igual a f de x para todas las x. Al menor número de p se le llama periodo. Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí en este punto tenemos que para el valor x pi medios corresponde el número 1, ¿sí? En y. Resulta que después de cierta distancia, ya en 5 pi medios podemos ver que para 5 pi medios vuelve a tener el correspondiente valor 1. Entonces nosotros aquí decimos, mire, cuando tenemos aquí f y decimos x vale pi medios, el valor es igual que cuando la función 5 pi medios. Entonces podemos ver de 2pi, podemos ver aquí que después de una distancia de 2pi hemos vuelto a tener el valor que teníamos aquí en pi medios. Esto es a lo que se refiere. Volvemos a tener el valor de 1. Después de una distancia recorrida que va desde pi medios hasta 5 pi medios, después de esta distancia, que es lo que llamamos periodo, es lo que se refiere a que después de esa distancia tenemos el mismo valor. Observemos aquí abajo. Aquí abajo en 3 pi medios me da menos 1. Y después de una distancia de 2pi
vuelve y tenemos para 7 pi medios el mismo valor de la función menos 1. Entonces por eso decimos que el periodo de esta función es 2pi. ¿Y qué es una función periódica? Se comporta de esta manera. A cada distancia vuelve a asignar los mismos valores. Para finalizar el tema, hacemos una actividad de aprendizaje. El primer punto me pide construir una tabla de valores para cada función. Tenemos aquí 3 funciones y clasifica si es creciente, decreciente, par, impar, constante o periódica. Entonces, por ejemplo, para el caso de la función a, entonces haríamos una tabla de valores con una columna que sería m y otra columna que sería f de m. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le asignamos valores teniendo en cuenta lo que hemos visto. Hemos visto que para que sea creciente, decreciente, pues tiene que haber entre un lapso de valores, tiene que haber un crecimiento o un decrecimiento de la función. Si es par o impar, entonces veremos si asignándole valores opuestos, por ejemplo, digamos yo aquí le asigno menos 3 y le asigno también, le puedo asignar el 3 positivo, observamos si los resultados son iguales. Entonces en lugar de anotar aquí m, anotamos 3 negativo y aquí abajo le colocaríamos menos 3 más 4 me daría 1. Entonces aquí la respuesta me daría menos 3. ¿Qué pasa si fuera 3 positivo? Entonces daría m igual a 3 y aquí abajo me daría 3 más 4 sería 7. Entonces evidentemente no corresponde a una función par, tampoco corresponde a una función impar, no corresponde a una función constante, pero sí podemos ver que los valores para la función son crecientes. Aquí el valor era negativo, aquí el valor es positivo. Entonces nosotros podemos decir que esta función, en el caso del punto A, la función es creciente. Entonces, de acuerdo a eso, podemos asignarle unos valores para verificar si la función es creciente. Bastan con que tengan uno sea menor que el otro para saber si es par o impar. Entonces sabemos que tenemos que trabajar con números opuestos y observar aquí el resultado. Dependiendo de los resultados que tengamos acá, pues sabríamos nosotros si es una función par, impar, si es constante, si se repiten las mismas respuestas y periódica. Bueno, entonces aquí eso mismo hay que hacerlo para el punto B y para el punto C. Para el siguiente, dibuja una función periódica de periodo t igual a 4, siempre creciente y simétrica respecto al origen de coordenadas. Esta actividad se propuso en el salón y finalmente quedó contemplada así. En un plano cartesiano XY, entonces teníamos nosotros definíamos 4 unidades. Cada 4 unidades, entonces teníamos que tener un periodo. Entonces sería 4, 8, tendría que repetirse en los mismos valores. Entonces cada 4 unidades. Entonces dibujo una función periódica de periodo t igual a 4 siempre creciente. O sea, en cada uno de sus periodos siempre tiene que ser creciente. No puede ser, por ejemplo, de esta manera. Unas veces es creciente, otras veces es decreciente. Entonces en el salón lo hicimos y llegamos a esta conclusión así. Entonces para este valor, entonces no importaba cuál fuera el valor que tuviera aquí, siempre cada 4 unidades iba a tener un comportamiento como este. De manera que sería siempre creciente. Ese fue el dibujo que se llegó en la clase.